Amén. Ahora, por último, entonemos el himno número 560, Roca de la Eternidad. Iglesia, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos hoy. Hermanos, por favor, pueden abrir sus Biblias conmigo en el libro de Deuteronomio, capítulo 6. Mientras que Álvaro estaba enseñando la escuela y se metió con mi texto, yo estaba diciendo: Señor, por favor, no lo permitas. No lo permitas, Señor, no lo permitas. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 5. Pero para hacer una lectura más amplia, lo leeremos hasta el 9. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en la casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Señor Dios de toda gracia, concédeme por favor la ciencia, la sabiduría, Señor, para exponer tu palabra con fidelidad. Permite que los corazones de nuestros hermanos
puedan ser también consolados, animados con ella, Señor. Que tu Espíritu nos ayude en esta mañana, Señor, y hable a tu iglesia, Señor. Amén. Hermanos, el centro de la Reforma fue el redescubrimiento mismo del Evangelio. Desde el lado de Lutero, con la idea de la justificación por la fe sola. Y desde el lado calvinista, desde el lado de la soberanía de Dios en la salvación. Ambos lados de la Reforma entendieron que los primeros en ser alcanzados con el Evangelio eran los miembros de la familia. Por eso se adoptaron el uso de catecismos y confesiones. Por el otro lado, los católicos romanos también se empeñaron en alcanzar a los que habían abandonado el papado y produjeron sus propios catecismos, usando el orden de los jesuitas con este fin. El tema es que siempre el centro de la batalla ha sido el hogar, las familias. Es allí donde siempre se fundamentan los grandes pensadores o donde se levantan los hombres malvados. Es allí donde el Señor siempre reposa sus palabras para levantar hombres temerosos de Él. El hogar fue el centro de batalla por las almas a través de la historia de la iglesia misma. Hoy, en nuestro contexto, luchamos con los vestigios que aún nos quedan del fundamentalismo evangélico, que se preocupa más por alcanzar las naciones que los hogares, que se preocupan más por ir a otros lugares que la familia. La palabra del Señor enseña consistentemente en ambos testamentos que lo primero en alcanzar siempre son las familias. Esta es la tarea del evangelismo más importante que los cristianos deben de tener en cuenta. Por lo tanto, mi tesis en este día es que los padres que han sido alcanzados por el Señor deberían de actuar de forma coherente con lo que han creído para alcanzar a quienes han sido puestos providencialmente en sus hogares o a su cargo. No es idea mía, de una vez lo explico, sino que de las mismas Escrituras. Es una idea de Dios. Amén. Pues nuestro texto, en el que nos encontraremos hoy, se ha conocido como el Shema, donde el Señor está repitiéndole al pueblo y le está dando instrucciones a través de un mediador como Moisés, recordándole la ley en el capítulo anterior, dándole instrucciones porque ellos están para entrar a la tierra prometida. Entonces Moisés, el mediador del pacto, se despide y deja al pueblo con las últimas indicaciones antes de entrar a la tierra prometida. Él está recordándoles a ellos la palabra del Señor, recordándoles que no se aparten del Señor, que sean fieles al pacto, que sean fieles a las promesas del Señor, que no se olviden del Señor, porque Él ha sido bueno y lo ha librado con mano poderosa una y otra vez, una y otra vez. Por otro lado, nosotros, iglesia, estamos de alguna manera en las mismas circunstancias que el pueblo de Israel como iglesia, si vivimos con la misma expectativa de que el Señor Jesús regresará trayendo cielos nuevos y tierra nueva con Él. Estamos en condiciones similares a la iglesia del Antiguo Testamento y por lo tanto las indicaciones adquieren un valor muy crítico y serio para nosotros en este día también. Por lo tanto, mis hermanos, le he puesto mi sermón: oye, oh iglesia. Oye, oh iglesia. Y consta solamente de 2 sencillos puntos. Hoy no pareceré muy presbiteriano, porque siempre los presbiterianos buscan 3 puntos donde quiera que vayan. Hoy no tengo nada de presbiteriano en ese sentido, solamente tengo 2 puntos, mis hermanos. El primer punto, el carácter del que llama, y el segundo, la respuesta de los llamados. El carácter del que llama, de quien llama, y la respuesta de los llamados. Hermanos míos, Dios siempre se presenta a su iglesia con la idea de recordarle lo que Él ha hecho por ellos. Dios siempre se presenta mostrándole lo que Él ha hecho por ellos y lo que ellos deben de hacer.
Así que Él se presenta con esta corta identidad, pero estupenda identidad, que lo distingue de todos los dioses paganos de su contexto. Y es la idea de que Él es uno. Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Hace un momento mi hermano Álvaro decía que algún pastor estaba calificando a sus pastores porque tenían que tener por lo menos 12 referencias de teólogos en sus sermones. Hoy tampoco hoy ese pastor me puede crucificar a mí, solamente tengo una y la voy a citar. En palabras de Christopher Wright, él dice, cito, el texto está afirmando, a diferencia de lo que decían las religiones de los pueblos vecinos, que Yahweh es Dios, que es nuestro Dios y es un solo Dios. Él es un Dios singular en integridad, carácter, voluntad y propósito. Por eso, mis hermanos, es un Dios a quien debemos adorar. Israel entendía esto por la misma manera en que el Señor se le había presentado a él. Por lo tanto, cuando ellos salieron de Egipto, en Éxodo capítulo 15, versículo 11, ellos cantaron al Señor por su singularidad. En Éxodo 15, 11 dice, yo lo cito, lo leo. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en alabanza, haciendo maravillas? Extendiste tu diestra y los tragó la tierra. En tu misericordia has guiado a este pueblo y lo has redimido. Con tu poder lo has guardado en tu santa morada. Por otro lado, el profeta Amós le recordó al pueblo que Él es el único que los amó con un amor singular, hablando de que este Dios es uno y es singular en estas cosas, propósito, voluntad y carácter. Amós le recuerda al pueblo y le dice en Amós capítulo 3, versículo 2, solo a vosotros os he escogido de todas las familias de la tierra. En el prefacio también de los 10 mandamientos que siempre estamos leyendo para el momento de confesión, se pone de manifiesto que Él es el único que merece adoración, la adoración de su pueblo, al cumplir sus promesas y redimirlos. En Éxodo capítulo 20, versículo 2, el Señor dice, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Por otro lado, Moisés apela a la revelación del propósito inmutable de Dios en el pacto, cuando el pueblo se fue en adoración al becerro de oro. Y él recuerda estas palabras del pacto y le dice, acuérdate de tu siervo Abraham, Isaac y Jacob. No mires la dureza de este pueblo, ni su maldad, ni su pecado. De otra manera, los de la tierra donde nos sacaste dirán, por cuanto el Señor no pudo hacerlos entrar en la tierra que les había prometido, y porque los aborreció, los sacó para hacerlos morir en el desierto. Sin embargo, ellos son tu pueblo, tu heredad, a quien tú has sacado con poder y con brazo extendido. Hermanos míos, estas son palabras pactuales por todos lados donde nos metemos en la Escritura, para mostrarnos a nosotros ese carácter de Dios, ese compromiso único y exclusivo que el Señor tiene con su pueblo, con su iglesia. Siempre el Señor se ha comprometido como un esposo fiel con su iglesia, desde su inicio. Nunca ha fallado en ninguna de sus promesas, nunca las ha incumplido. Al contrario, las promesas que el pueblo hacía y no las podía cumplir, Él las asumía y las cumplía a Él. La inmutabilidad del propósito divino se ve más claramente en el nuevo pacto. Dios promete hacer bien a su pueblo con todo su corazón y con toda su alma en Jeremías capítulo 32, versículo 38 al 41. Él le dice, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y les daré un corazón, y les daré un solo corazón y un solo camino para que me teman siempre, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Y haré con ellos un pacto eterno por el que no me apartaré de ellos para hacerles bien. E infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí.
Me regocijaré en ellos haciéndoles bien y ciertamente los plantaré en esta tierra con todo mi corazón y con toda mi alma. El Señor, en esta parte de la profecía de Jeremías, Él entiende que el pueblo no ha podido ser fiel con la ley, no ha podido cumplir perfectamente la ley y las demandas del Señor. Y en este nuevo pacto que el Señor va a hacer en Cristo, con otro mediador, a diferencia de Moisés, el Señor trae estas preciosas palabras, porque el Señor entiende que nunca el pueblo ha podido obedecer perfectamente esa ley. Nunca. Pero el Señor ahora está prometiendo que va a traer esas leyes. A diferencia de piedras, tablas de piedras, las traerá al corazón de su pueblo. A diferencia de un ministerio que podía parecer como el de Moisés, un ministerio eterno como el de Cristo. Cristo, el Señor Jesús, apela también a este pasaje de Deuteronomio para decirle a los fariseos que el Mesías prometido, que Él era el Mesías prometido. Y Él pasa a explicarles por qué ellos no podían entenderle. Pero sus verdaderas ovejas sí. Y es sencillo. Ellos no podían, los fariseos, obedecerle porque ellos obedecían de una manera externa, con apariencia, con hipocresía. Pero sus verdaderas ovejas podían obedecer, no porque fueran mayor que los fariseos, sino porque el Señor ya había hecho una promesa de lo que iba a hacer en sus corazones, en el texto que acabamos de leer. Por eso el Señor Jesucristo le dice, ellos no entienden cuando el Señor Jesucristo le dice, el Padre y yo, uno, hablando de la singularidad de Dios o la unidad de Dios, uno, somos. Dios demostró en Cristo su firme propósito consigo mismo y con todos nosotros al redimirnos y al entregarse a sí mismo en la persona de su Hijo Jesucristo. Dios es tan fiel que demostró ser fiel única y exclusivamente a su pueblo, entregándose a sí mismo por su pueblo. En otras palabras, Dios nos dio a Dios y nos dejó a Dios. ¿Cómo así, hermano? Más adelante lo voy a explicar. Dios nos dio a Dios y nos dejó a Dios. Un precioso entendimiento de la Trinidad, de ese Dios que es uno. La confesión de Dios, la confesión del Dios Trino, que es uno, afirma su fidelidad y consistencia. Estamos seguros en sus manos. Él es fiel al guardar a su iglesia y llevarla al propósito que Él busca. Y la iglesia de ahora y de todas las edades está segura en sus manos. Porque Él es fiel con nosotros como individuos. Él es fiel con las familias también. Él es fiel con la iglesia local y ha sido fiel toda la vida con la iglesia universal en todos los tiempos. Esta fue, mis hermanos, la chispa que encendió la reforma protestante. Lutero, desde la perspectiva de la declaración de la justicia hecha una vez y para siempre por Dios, y Calvino desde la óptica de la soberanía de Dios en la salvación y la unión con Cristo. Hermanos míos, Dios es fiel en todas sus esferas. En su soberanía Él es fiel. En sus decretos Él es fiel a sí mismo. Pero con su pueblo, de la manera que Él se muestra y de la manera que Él ha obrado, le muestra exclusivamente esa unidad fiel de Él, que no se separa, que no se contradice. Dios es fiel también, hermanos, al colocar hijos del pacto que crecen en una relación de discipulado cristiano y reciben promesas del Evangelio, al darnos sacramentos que nos recuerden la inmutabilidad de su propósito. Podemos decir como Moisés también hoy, Él es la roca cuya obra es perfecta, Dios de verdad. Hermanos míos, si nosotros vemos este texto desde la manera que Moisés quería mostrárselo al pueblo de Israel, nosotros podemos responder a la línea del versículo 5. Si no podemos ver la manera como Dios se presenta, oye Israel, Jehová, vuestro Dios, Jehová uno es. Y no podemos comprender esa relación de pacto que hay en esa línea, no podemos responder como los fariseos no podían responder al Evangelio.
porque no hay espacio para un tercero que no haya sido redimido, que su corazón no haya sido regenerado para entrar en esa relación. Oye, oh Israel, Jehová, vuestro Dios, Jehová tu Dios, uno es. Este oye Israel es lo que conocemos como el Shema, que no solamente significa oír, sino estar atentamente, estar completamente atento a lo que se va a decir. Hermanos míos, paso entonces con esta breve introducción a mi primer punto, la respuesta de los llamados. Primero quiero decir algo interesante, y es que Dios nos ha dado tan grandes y preciosas promesas. Entonces, si Él ha sido fiel en eso, ¿cómo la iglesia del antiguo pacto y cómo la iglesia, que es la misma iglesia ahora, tiene que responder a esa fidelidad de su Dios? Por eso pasamos a nuestro primer punto, la respuesta de los llamados. Nuestro segundo punto, la respuesta de los llamados. Si Dios es uno en su propósito, la respuesta en amor que debemos darle debe ser una entrega completa. Esto es lo que Él demanda de su pueblo. El Señor fue a libertar a Israel de la opresión de Faraón. Él fue fiel hasta llegar allí, librarlos, sacarlos con mano poderosa, pasar el mar, partirlo en dos, traerlos. Fue fiel a pastorearlos en el desierto. Fue fiel al ellos desobedecer también a su ley. El Señor siempre mostró esa fidelidad para su pueblo. Por lo tanto, ellos deben ahora entender y comprender, estar atentos a lo que el Señor pide. Amarás a Jehová tu Dios. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es un amor genuino que responde a lo que ya Dios ha hecho por ellos. Ese amor no sale de la nada, es un amor que también Dios da a su pueblo. Es impresionante que la respuesta que su pueblo puede dar a Dios, ya Dios lo ha trabajado en sus corazones. El Señor lo deja claro en sus escrituras. El amor que viene de ellos, de la iglesia, para responder a Dios es un amor que Dios ha dado primero. Amamos porque Él nos amó primero. Primera de Juan, capítulo 4, 19. Pablo en Romanos también lo explica y dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo, el mediador del pacto, el fiel, el que puede cumplir la promesa, Cristo murió por nosotros. En Romanos 5:5 también dice Pablo, y la esperanza no desilusiona. ¿Por qué? Porque la fe de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Por eso, la obediencia eterna de los fariseos, por eso la obediencia eterna de los que tratan de tener una apariencia de fe, nunca ha sido, mis hermanos, nunca ha sido la respuesta que Dios espera de su iglesia. Y nunca se puede responder porque es una obediencia eterna con corazones muertos, con corazones de piedra. El Señor lo demostró a través de la historia con el joven rico. El joven rico se le acerca al Señor y le da todo un discurso de que él entiende los mandamientos, y el Señor le demostró que su obediencia solamente era una obediencia externa y que realmente amaba más a las riquezas que a Dios. Se le demostró a este joven cuál era su ídolo. Hermanos, realmente quien no sirve a Dios, quien no ama a Cristo, tiene otro Señor. Como Cristo nos lo demostró en el Evangelio en Mateo 6:24. Y todas estas demandas de responder a Dios, de amar a Dios, Dios las trae al corazón de los creyentes, regenerando sus corazones, poniendo la ley que estaban en piedras, trayéndola ahora a sus corazones, para que ellos puedan responder. Miren ese amor y esa fidelidad de Dios. El Señor sabe que por sí solo no pueden responder. Por más obras que el Señor ha hecho con el pueblo, ellos por sí solos no pueden responder. Dios tiene que hacer algo. Aunque son el pueblo exclusivo de Dios, son la nación que Dios ha amado, es la iglesia del Señor, Dios tiene que hacer algo y regenerar sus corazones y darle amor por sí mismo. Por eso le amamos. Hermanos míos, el creyente genuino buscará conocer más a su Señor y comprometerse más a Él y amar más su voluntad, a su vez que procura
conocerlo. Porque en esa relación pactual es que tú puedes amar al Señor, viendo su proeza, sus maravillas, viendo el cumplimiento de sus verdades, que ninguna verdad del Señor cae al suelo, que ninguna las olvida. La palabra del Señor debe ser meditada por el creyente diariamente, siendo su deleite, como dice el Salmo 119. Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. El mandamiento contrasta entonces, este mandamiento, que la ley que fue entregada en tablas de piedras no podrían producir obediencia genuina en el pueblo. Se necesitaba entonces que estuviera escrita en sus corazones. La entrega del decálogo por sí mismo no transformaría al pueblo. Se requería la acción de la palabra de Dios en los corazones de los hebreos. Este hecho, hermanos míos, debe colocar sobre nosotros una gran carga, porque siendo la iglesia del nuevo pacto, con las mismas promesas y con más fidelidad, pesa sobre nosotros una mayor responsabilidad en la enseñanza de nuestros hijos en el hogar, en la enseñanza de los unos a los otros, aunque este es un contexto de familia para padres e hijos. Esto no obvia el que alguno de nosotros pueda decir, hermano Eddie, pero ¿cómo puedo yo responder a estas llamadas que el Señor pide de mí? O sea, ¿cómo puedo yo responder a instruir cuando yo no tengo hijos, verdad? Pues tú eres llamado a ser instruido por el Señor, a sumergirte en Él, en su palabra, y a poder ayudar a instruir a otros. Debemos entender con esa diligencia, con mucha diligencia, que el Señor nos ha llamado a una relación pactual, única y verdadera a través de su Hijo. Este hecho debe colocar sobre nosotros, como decía ahora, una mayor preocupación, porque el Señor nos ha dado hijos del pacto y los ha traído a nuestro hogar, porque nos ha sido también revelada una mayor gloria en la faz de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 3, versículos 2 al 6, puede acompañarme allí. Vamos a mirar cómo esa mayor gloria ha sido revelada en Cristo. Segunda de Corintios capítulo 3. Segunda de Corintios capítulo 3, versículos 2 al 6. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, que no seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letras, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Nosotros entendemos que este texto ha sido muy mal interpretado por muchas personas. ¿Por qué lo sacan lógicamente de su contexto? Pero lo que está haciendo Pablo es contrastar los dos ministerios. El pacto grabado, la ley en letras de piedra, y ahora escritas en el corazón. Por un lado no puedes responder, pero por el otro puedes responder a amar a tu Dios, porque esas palabras han sido traídas a tu corazón de tal manera que puedes responder en amor a este Señor que te ha llamado. Debemos entender este deber con más diligencia entonces, mis hermanos, que los israelitas. Los reformadores pusieron gran énfasis en la traducción de las Biblias porque entendían esto. Son las palabras de Dios.
No la podemos quitar al pueblo. Ellos necesitan las palabras de Dios para que la lean, instruyan a sus hijos, a sus familias y conozcan a este Dios que se ha revelado, que busca que su pueblo lo ame y responda a Él. Hermanos, si tú tienes una Biblia en español, yo sé que este no es un discurso para la Reforma Protestante, pero es un hecho histórico. Si tú tienes una Biblia en español, ahí hay fidelidad de Dios, de que tú tengas una Biblia en español. Eso te demuestra que el Señor ha sido fiel contigo, a darte una Biblia que puedas leer y que lo puedas conocer, sus atributos, su obra, su amor, su sacrificio a través de su Hijo, su plan de redención. El Señor ha sido fiel a traernos sus palabras para que la podamos comprender. El Señor es tan fiel que ha condescendido a traer palabras para hablar como nosotros, para que nosotros lo podamos entender con nuestra mente pequeña y limitada. Hermanos míos, si nosotros no nos exponemos a esas palabras que el Señor demanda que nosotros seamos expuestos, no podemos responder al Señor. Si estamos siendo transformados entonces por las Escrituras, conduciremos también a nuestros hijos a la palabra del Señor, al Dios mismo. Y si los padres estamos llenos de la palabra, seremos una fuente de la palabra de Dios para nuestros hijos. No sé si algunos de ustedes han visto el escándalo que está pasando con el hijo de John Piper, el mayor, que ahora está refutando el Evangelio, está negando el Evangelio. Ya lo había hecho en otra ocasión. Y su padre, por vergüenza, por temor, para que la iglesia, para que su ministerio no fuese a caer en descrédito, pidió una licencia por un tiempo, por lo vergonzoso y penoso que es esto. Y ahora su hijo nuevamente se ha levantado y es un hombre, y ahora está refutando el Evangelio, que los evangelios, que los cristianos son vergonzosos, que están equivocados, insinuando a los creyentes que él conoce que están equivocados, que Dios es una ilusión. ¿Ustedes pueden imaginar cómo está este padre? Nosotros no conocemos la relación de John Piper con sus hijos. No la conocemos. Porque nosotros a veces obviamos de que el Señor nos ha llamado a compromisos serios con nuestra familia. Hermano, está a tu cargo, hijos del pacto, para que lo instruyas. Hermano, es tu responsabilidad, ese niño que tienes, de instruirlos para ver cómo él va a responder. Si cuando sea un hombre se aparta, bueno, gloria a Dios. Es un problema entre él y Dios, pero nosotros no dejaremos, como hombres fieles, de orar por ellos y de mostrarles el Evangelio. Y se los encargamos al Dios del pacto. Y le recordamos su promesa. Señor, tú dijiste que nuestras promesas del Evangelio no eran solamente para nosotros, sino para nuestros hijos. Señor, por favor, te encargo a mi hijo. Pero ¿qué de los padres que están siendo irresponsables con este deber? El texto nos sigue dando una lista de instrucciones que debemos de hacer como padres para formar a nuestros hijos. Pero lo leeré un poco más adelante. Entonces, mis hermanos, si no estamos siendo transformados por las Escrituras, no podemos responder a nuestros hijos. Al contrario, si estamos siendo transformados por ellos, seremos una fuente de palabra de Dios para ellos y para todo el que lo necesite. Seremos una fuente de palabra de Dios para nuestros hijos en todo tiempo. Podremos guiarlos a buscar a Dios en todo momento. Podemos ayudarle a salir de la angustia. La mayoría de los jóvenes de hoy que sufren depresión, la mayoría, mis hermanos, sus padres nunca estuvieron comprometidos con ellos. Si son cristianos, sus padres no se comprometieron con ellos fielmente, con el verdadero Evangelio, a decirle, hijo, si has caído ahí, Dios trajo a su hijo a caer ahí para rescatarte y sacarte de allí. Hay esperanza para ti. No podemos modelarle a nuestros hijos una figura que ellos saben que no es verdad. Nosotros podemos venir aquí y tratar de aparentarnos una piedad que no es verdadera, pero nuestros hijos en nuestra casa saben quiénes somos, cómo respondemos a nuestras esposas, cómo respondemos a las dificultades, cómo respondemos a los problemas. Ellos nos conocen. ¿Cuánto amamos a Dios? ¿Hay deleite mi Padre en Dios? ¿Ama verdaderamente mi Padre a Dios? Mi Padre tiene presente a Dios en todas las cosas. Ellos lo saben. Así que tenemos que tener mucho cuidado, hermano.
Porque las responsabilidades ahora son más grandes. Porque Cristo ha ido a la cruz a cumplir esas promesas para traernos y hacernos un solo pueblo. Debemos aprovechar también, mis hermanos, los vínculos familiares y efectivos que tenemos. También debemos aprovechar el conocimiento que por gracia de Dios nos ha dado y que poseemos para poder ayudar a otros a pensar bien de las Escrituras. Así que aquí ninguno de nosotros nos vamos a escapar. Bueno, yo no soy padre, así que este es para los papás. El Señor verá a ver qué va a hacer con ellos. No, mi hermano. Esto es para todos nosotros. Oye, oh iglesia. Oye, oh iglesia, es para ti. Tu padre no es creyente, modélale el evangelio. Lo he hecho 1000 veces y no responde. Ese sacrificio no es mayor que el que Cristo hizo en la cruz. Así que puedes volver otra vez al lugar y comenzar de nuevo. Es que no puedo, tiene corazón duro, vuelve de nuevo y retoma tu labor. Y si Dios no transforma a ese hombre, por lo menos tú has hecho tu trabajo. Tú lo has hecho consistentemente con lo que crees, consistentemente con lo que es Dios. Pero no puede ser que nuestros familiares nos conozcan como creyentes y nos conozcan toscos, duros, sin misericordia, y que en ningún momento aprovechamos los vínculos familiares para compartirle el evangelio. Mira, yo te tengo una noticia que debes de conocer. Dios, el creador de los cielos y la tierra, se encarnó en su Hijo Jesucristo y fue a la cruz por nuestros pecados. Tú debes de conocer a ese Dios, a ese Cristo, porque tiene grandes demandas para ti si tú no vienes a Él. Ahora mismo estás en un lugar de enemistad con Él y eres enemigo de ese Dios. Esa es la realidad del evangelio. Hermanos míos, el Señor quiere que nuestros hijos crezcan con influencias santas, que vivan de cara a Dios, que sepan que tanto el Señor está en medio de lo cotidiano, pero que también el Señor debe de ser reverenciado y temido. No podemos separar esas dos cosas. Hijo, aquí en la casa somos santos, pero allá en la casa no, fuera no lo somos. O afuera somos santos, pero en la casa no lo somos. Hijo, el Señor está en todo lo que tú puedas hacer. En todo lo que tú puedas hacer, hijo mío, el Señor está contigo. Y el Señor, ese Señor que está contigo, recuerda, Él es santo. Y te ama. Y te vigila. Debemos preparar a nuestros hijos a pensar cristianamente, pero también a nuestros familiares, para resistir a los ataques que el mundo feroz hoy en día está trayendo cada vez más por las redes sociales. ¿Qué niño hoy en día ya con 11 años ya no tiene redes sociales? Padres permisivos que le permiten esas cosas a sus hijos. Un hijo con 11 años debería tener una teología sistemática. Necesitas aprender teología sistemática. No un teléfono. Debemos enseñarles las grandes verdades. Nuestros hijos deben de conocer a Dios de tal manera que ellos puedan decir: este Dios es hermoso, es grande, es fiel y me ama. No puede haber circunstancia que me mueva de este Dios fiel. Los que de nosotros no fuimos criados en el Evangelio, cuando llegan las tormentas, solo porque Dios es fiel resistimos. Si tuviésemos una base cristiana, pudiéramos resistir de alguna manera a otras cosas, o hubiésemos crecido de alguna manera mejor. Pero ahora nos toca bregar con pecados pasados. Nos toca bregar con circunstancias difíciles de nuestro pasado. Pero no importa, mis hermanos, si lo conociste ahora, Él es fiel en que ese era el día en que tenías que conocerlo. Amén. Hermanos, nuestros hijos están siendo bombardeados por todos lados con informaciones falsas. Tenemos muchas informaciones falsas tratando de destruir la mente de nuestros hijos, así que usted tiene que estar vigilante. Por eso, ¿cuánta necesidad tendrá esta generación de creyentes de ser diligentes con las instrucciones de su familia? Oye, iglesia, el Señor te llama a recordar que el Señor tu Dios, Jehová tu Dios, uno es, y que Él es fiel, y que te ha dado palabras y te ha dado instrucciones
para llenar tu alma y la de tu familia y la de tus hijos. Solo cuando entendemos adecuadamente la mente, solo cuando entrenamos adecuadamente, la mente de nuestros hijos y de nuestras familias, podemos entender la instrucción de los dos últimos versículos extendidos a la luz de Proverbios. Los versículos que siguen del 5 al 6 al 9, lo podemos entender a la luz de Proverbios capítulo 6, versículos 20 al 22. Son un llamado a ser gobernados de todo lo que hagamos por la palabra del Señor. Si quiere y puede, lea su Biblia conmigo en Proverbios capítulo 6, versículos 20 al 22. Proverbios 6, 20 y 22 dice: Hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre. Este padre que está aquí es un padre que entiende el Shema. ¿Ok? O sea, ese padre que está hablando aquí, aconsejando a su hijo, él entiende cuáles fueron las demandas que Dios le dio a él. ¿Ok? Oye, hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Átalos de continuo en tu corazón, enlázalos en tu cuello. Cuando andes te guiarán, cuando duermas velarán por ti y al despertarte hablarán contigo. ¡Qué hermoso! Hermanos míos, la secuencia de esta circunstancia es que el Señor nos ha salvado conforme a su propósito eterno. Y Él demanda entonces de nosotros lealtad y amor, y que seamos llenos de su palabra para que también podamos transmitir a nuestros hijos y a todos los demás familiares de nuestra casa lo que Dios es, para que sus pensamientos y los nuestros también sean gobernados y sus acciones sean dirigidas por sus mandamientos e instrucciones en la palabra del Señor. Esto es lo que hizo quien nos amó con un amor eterno, mis hermanos. Él se entregó por nosotros precisamente por eso. Estas son las instrucciones de quien dijo: voy y vengo en breve. Este fue el amor de la vida cristiana en varios periodos a través de la historia de la iglesia. Hermano, un periodo de una piedad maravillosa. Los hermanos a través de la historia no estaban tan bombardeados como nosotros hoy en día, la iglesia de antes, ¿cierto? Ellos podían por lo menos resistir a lo que nosotros hoy estamos expuestos, porque no tenían ese bombardeo que tenían. Por eso para nosotros pesa una mayor responsabilidad. Y voy a terminar con estas instrucciones que el Señor nos da como Padre. Por favor, leamos del versículo 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy, solo haré una lectura y un comentario para cerrar, aplicando. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Dónde debían de estar esas palabras, esas instrucciones? ¿Estarán dónde? Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como señales en tu mano y estarán como frontales sobre tus ojos, entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Lo importante es que este hombre, como el hombre de Proverbio, debe de entender que las palabras deben de estar en su corazón. Si no están allí, no va a ser efectivo. Por eso el proverbio: hijo mío, guarda el mandamiento. Hijo mío, aparta. El libro de Proverbios es un libro de un padre instruido en la ley del Señor. Es el libro de alguien que fue instruido y puede aconsejar bíblicamente a su hijo, porque entiende esas responsabilidades, mis hermanos. Hermanos, si tú quieres ganar la victoria contra todos los ataques que estamos teniendo, tienes que levantarte y tienes que ser fiel
al Shema. Oye, oh iglesia, el Señor tu Dios, uno es. Y Él es uno cuando Nación de Dios comenzó por allá, por Arroz Barato. Ese mismo Dios es el mismo Dios que sacó a Nación de Dios y la trajo a León Jireh. Ese mismo Dios es el mismo Dios fiel que trajo a Nación de Dios y la llevó al bosque. Es el mismo Dios que ha paseado su iglesia por Amberes, que la llevó a Cayón Villa y que nos trajo al colegio, nos llevó al colegio, nos llevó allá y nos ha traído acá. Hermano, el Señor está contigo, está con nosotros, Él es fiel. Él está pastoreando su iglesia y la está salvaguardando. Él la está instruyendo, así que nunca estamos en un lugar que no sea predeterminado por el consejo precioso y eterno de Dios. Amén. Nosotros lloramos, yo recuerdo que, no sé si fue con Luisma, lloramos cuando estábamos mudándonos de allí de Amberes y que veníamos al colegio. La iglesia perdió muchas cosas, hermano. Fue un momento doloroso. Fue precioso venir del bosque a Amberes. No sé si lo recuerdan, ¿verdad? Porque comenzamos a adecuar ese salón, todos comenzamos a trabajar y eso quedó precioso y la iglesia estaba respondiendo y todos estábamos gozosos. Señor, tú eres bueno. Pero luego cuando el Señor nos saca de allí y nos trae al colegio, parecía que Dios no estaba con nosotros. Pero Dios siempre está con nosotros. Particularmente con nuestras familias y como iglesia. Amén. Hermanos, esto es lo que hizo y que nos amó con amor eterno al entregarse por nosotros. Estas son las instrucciones de Cristo para ti hoy. Iglesia, oye al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma. De toda tu fuerza demanda de ti una entrega completa. Amén. Señor Dios de toda gracia, gracias por tus preciosas palabras, Señor. Aplícala a nuestras vidas. Amén.